decir que este, esta taberna, este espacio de taller comienza con una imagen en las afueras de un monasterio budista, que son esos lugares, viste, que el Himalaya como que se empieza a cansar de ser montaña. Y ahí hay una piedra con un acertijo grabado, que dice así: ¿qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Serían como estos koan, ¿no? Estas poesías en forma de acertijo. ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Y parece ser que ahí si uno se agacha, le da vuelta a la piedra, ahí está la respuesta. Y dice, dejarla caer al mar. Dejarla caer al mar. Y ahí se nos empiezan a presentar dos mundos, pareciera, con este koan. Como dos maneras de pensar la vida o de que nos pasen cosas. Que es, por un lado, la del mar, la del océano. La imagen oceánica como una figura, como una imagen que nos produce cosas y que se han trabajado en la filosofía. Acá estamos trabajando la perspectiva de ahora José María Esquirol. Eh, y es esta dicotomía entre, este encuentro entre la figura del océano y del desierto. Por un lado, esto tenemos el mar, que sería la integración, una inmersión, sentirse parte de algo inmenso, que es como si no hubiera un afuera. El océano es totalidad, es un para siempre. Y por otro lado, la imagen del desierto, que es la intemperie, caminar abajo del sol, cada pasito una vida singular, lo frágil, único, el desierto como tiempo y finitud. Entonces, océano, integración, desierto, intemperie. Y están como estas dos imágenes medio un poco rivales, pero totalmente hermanas. Hay otra imagen que trabajaremos en otro momento, que es la del cielo claro, sin nubes. O sea, océano, desierto, cielo. Pero trabajando estas dos imágenes, está algo de una especie de algún tipo de condición humana. Tal vez es como, no sé si es que tuviéramos un pie en el agua y otro en la arena, y como que tal vez nunca sabemos bien si estamos buscando unirnos o sostenernos a solas. Y ahí hace ya, parece ser que estamos a un siglo de una discusión
muy interesante entre Freud, Sigmund Freud, y Roman Roland, que era un escritor muy conocido en el momento. Y ahí nació una expresión que todavía sigue dando vueltas, que es la expresión del sentimiento oceánico. Y aparece justamente en relación con esta vieja tensión entre estas dos imágenes que insisten, que es el desierto y el océano. Y la historia viene más o menos así, que es que Freud había publicado un libro titulado El porvenir de una ilusión, que ahí como que planteaba dos ideas, que es que la primera es que la religión es una ilusión. Y la segunda, que sería que la raíz de esa ilusión, o sea, esta segunda idea, que sería la raíz de la religión misma, está en el sentimiento infantil del desamparo, que son dos tesis independientes en realidad, ¿no? Como que una puede aceptar a la otra y no necesariamente viceversa. Si alguien entendió lo que dije. Y cuando este libro salió, Roland le escribe a Freud y le dice por qué, como que no entiende por qué al hablar del origen del sentimiento religioso, no menciona también una otra experiencia, que es la experiencia de sentirse integrado a una totalidad, ¿no? Como fundido en algo mayor. Eso sería el sentimiento oceánico, ¿no? Entonces, más tarde Freud saca el malestar en la cultura, como recordando esta conversación, y le concede, que entiende lo que dice Roland, que quiere decir con esta sensación de pertenecer a un todo inmenso, lo entiende, pero sigue pensando que en el fondo la raíz de la religión está en, en ese desamparo infantil primero. O sea, lo importante es el desamparo infantil. El tema es que podría ser, ¿no? Da la sensación de que Freud como que tiene razón, pero con una especie de matiz importante, crucial, que es que ese desamparo no es solo infantil, es algo que nos acompaña de distintas maneras toda la vida. Es parte de la condición nuestra humana, que es el del vivir en la intemperie o percibir la intemperie. Y podemos pensar así, ¿no? Como imaginarnos como pequeñas líneas, figuras lineales verticales recortadas contra la horizontalidad de la tierra, ese desierto, esa planicie inmensa, sobre esa línea horizontal se dibujan estas pequeñas vidas horizontales que se alzan por encima de la tierra, que se mueven, cositas frágiles, ¿no? Finitas, verticales, sosteniéndose como pueden. Y hay una frase de Heidegger que está dentro de todos estos estudios. O sea, son citados en estos temas, que es muy certero, ¿no? Dice, estamos aquí sobre la tierra, bajo el cielo, en compañía de los hombres y a la espera de los dioses. Y ahí me parece que está bueno, está todo en realidad. La horizontalidad de la tierra, el cielo, que a veces protege y a veces no, los otros que acompañan, y
esa espera de algo. Eso podríamos decirlo como una experiencia del desierto. O, si queremos, situación de intemperie. Entonces, no sé si escucharon una frase famosa, no frase, una palabra famosa, que es el nihilismo. ¿Oyeron hablar del nihilismo? Eh, Está bueno el tema de las traducciones de la palabra nihilismo. Ahí les cuento un poquito de esto. Eh, es como que, como que en las traducciones parece ser que el nihilismo fuera algo mucho más próximo a la experiencia humana que a una etiqueta histórica, ¿no? Porque el nihilismo es más como para también describir una época, una especie de derrumbe de los grandes valores, ¿m? De las grandes historias, de las historias mayores, de las consistencias mayores, ¿no? Eh, de categorías que durante siglos fueron guiando a la cultura occidental. Y es verdad, ¿no? Hay un desgaste histórico, pero Esquirol trae este pensamiento, ¿no? Que es que también hay un nihilismo que es continuo, que no depende de la época. Es el nihilismo como una experiencia íntima, la erosión, la disgregación que sentimos cuando estamos en intemperie. Y acá es donde esto de la etimología como que colabora, ¿no? Porque nihilismo viene de nihil, que es la nada. Proviene de una expresión latina que este, eh, nulla res nata, ninguna cosa nacida. Mirá qué curioso, ¿no? La palabra nacida es la que está ahí encerrando la idea de nada. Como si todo lo que nace llevara un poco en sí mismo una semilla de un no ser. Lo vimos en el taller de la cara, lo vimos como el bostezo. Es como si cada cosa viva ya también tuviera inscripta por otro lado, una especie de fecha de caducidad, ¿no? Como si este Cronos devorador llevara un poco la cuenta. Pero hay como algo más, que es una excepción más antigua. Presten atención a esto. Nihil se vincula con el ne ilum, sin hilo. Y el hilum, este hilito que une, que es el mismo que une el guisante con la chaucha, ¿viste? Es ese cordón umbilical de una semilla. Así que el nihilismo no sería solamente una nada, es también como una falta de unión, de conexión. Es una ausencia de ese hilo que nos vincula y también eventualmente y que nos nutre. El tema es que no lo vamos a pensar al nihilismo así como, o al desierto como negativo. Nosotros lo vemos como caos, el afuera intenso de los nómades. Eh, y acá viene en esto el punto importante, que es el tema de la orientación y la posición. ¿Por qué en estos talleres estamos dedicándole tiempo a trabajar la idea, el sentido de posición? Posición como una cadencia, ¿no? Como una forma de ir hacia. Lo vemos como movimiento, la posición, en vez de algo fijo, como un movimiento.
Y acá empezamos a hablar de los temas de orientación. Esto cuando estemos en taller vamos a hablar más del aspecto como clínico de esto, ¿no? Cómo se piensa en la biodinámica, eh, la, el diagnóstico, ¿no? Entonces, la orientación, para que haya una orientación, tiene que haber una diferencia, ¿no? Entonces, solo podemos orientarnos si podemos distinguir, si podemos percibir lo que no es igual en un espacio homogéneo, donde todo es lo mismo, busca lo mismo, una mismidad de algo. El ser y la nada ahí parece ser que empiezan a confundirse. Como que también ahí no hay un punto de referencia, no hay un norte, no hay una dirección. Es como, hablamos de tipos de homogeneidades que destruyen la orientación. Homogeneizar. Entonces, en osteopatía, por ejemplo, en el trabajo biodinámico, esto se traduce en una habilidad clave, que es saber orientarse más allá de los protocolos, más allá de las normas o, de cómo está delimitado el corte anatómico, ¿no? Para entrarse al cuerpo, a un cuerpo, pero como una lógica de excepción, como singularidad, como una cadencia también que se opone a la posición rígida. Eh, o sea, la orientación no es aplicar un patrón, tiene que ver con escuchar la diferencia, dejar que el cuerpo nos hable en su propio ritmo, tiene que aparecer, la biodinámica aparece. Eh, no, o sea, no es como un test. Apretás y ves si está duro o blando, por ejemplo. Tiene que ver con, tiene que aparecer el pulso o la información o la quietud. Entonces, en la biodinámica, esta orientación tiene esta otra dimensión, ¿no? Como que es silenciosa, es paciente, trabaja la quietud, es intrépida frente a la afuera. Eh, es como la capacidad de sostener la quietud, eh, en cierta manera sería como no temer a esta aparente desorientación, ¿no? Como de habitar la intemperie sin perderse. Y notamos que desde ahí el cuerpo reencuentra su propia nutrición, porque encuentra su plasticidad, entonces aparece la turgencia, el ritmo vital, turgencia. Es como que el paciente vuelve a ser un poco su propia casa, se reencuentra con qué, con eh, una excepcionalidad de nuestra existencia cotidiana, de lo cotidiano. Es como que eh, aparece algo, ¿no? En esta simplicidad y plenitud de estar siendo. Entonces, acá tenemos que pensar en que orientarse no necesariamente, no tiene que ver con fijar posiciones, ¿eh? Es acompañar la diferencia, sostener la excepción y en realidad es principalmente abrir espacio para que
la materia recupere su flujo y su consistencia. Consistencia. Consistencia, como lo vamos a ir pensando en el grupo de WhatsApp, como antónimo de, este, de estructura. Un antónimo poético. Vamos a trabajar antónimos. Océano y desierto. ¿Qué más? Bueno, entonces, y por qué bueno, eso tendrá su linkeo después también en lo que vamos a ir haciendo en los talleres. Así que bueno, en principio, si esto es así, respecto a que la situación humana fundamental puede caracterizarse como una vida a la intemperie, sometida al desgaste, a la erosión, a una disgregación, entonces el gesto humano más esencial, más prioritario y más significativo que mismo Freud lo llamaba, que es el gesto del amparo, amparar, que significa proteger, ¿no? Cuidar, evitar que algo se deteriore, evitar que algo se desgaste, que algo sea como arrasado por estas fuerzas que lo destruirían o violentarían. Esa es la función del amparo. Y podemos decir también que nuestra condición es la de seres resistentes también. Resistimos. Y no solo en el sentido de existencialista como clásico, ese de existir como un proyectarse hacia adelante, ¿no? Como resistir, como un expandirse, como un abrir camino. Porque claro, sí, la vida es esto, ¿no? Expansión, pero también y necesariamente porque se vive en la intemperie, que es un movimiento complementario, que es el de amparar y resistir, la resistencia. Así como la entendemos, no es solamente una fuerza contra algo externo, es una resistencia a la decadencia, a la pérdida de forma, a la disgregación de lo que nos da sentido. No estoy diciendo si bueno ni malo de esto, ¿eh? Entonces, si miramos algunas ideas que en la filosofía contemporánea fueron tratadas casi como con desdén, aparece que tal vez necesitan como otra luz, que es si el gesto humano fundamental es amparar, resistir a la decadencia, entonces hay que volver a mirar y valorar, volver a mirar, mirar por segunda vez y valorar lo que nos parece más común, que es la casa, el lenguaje, la comunidad, la vida cotidiana. Como que la vida cotidiana suele verse como una vida de segundo orden, ¿no? Una rutina, una medianía. Pero también es cierto que en la repetición de lo cotidiano hay una hondura. Nos amparamos en la repetición, nos orienta, nos da sentido, incluso cuando se vuelve monótona. Ahí en el interior de esa repetición, de ese motorcito, es como que late algo valioso, porque en la repetición hay diferencia. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, atraviesa un trastorno mental, la medida de su situación se ve como
en la distancia que la separa de una vida cotidiana posible. Como lo óptimo, lo que salva es volver a esa normalidad que muchas veces como se desprecia, ¿no? Hasta perderla. Porque lo normal no es normal, es un milagro es- que se sostiene todos los días. Lo importante en este caso es darse cuenta de que hay una excepcionalidad en la normalidad, que hay algo realmente excepcional en lo normal. Lo normal no es normal. O dicho de otro modo, que lo normal está fundado en lo excepcional, en la excepción. A esto en el taller le vamos a llamar el agua, la consistencia menor. Entonces, bueno, hay una escena chiquitita, está bueno traerla, que este, está buena, que como que como que la cuenta Aristóteles, Heidegger también. Eh, Como que en su tiempo, que Heráclito ya era famoso, Heráclito, muy sabio, respetado, de esos que uno se imagina como rodeado de misterios, de libros antiguos, ¿no? Un sabio. Entonces, un grupo de admiradores suyos, como desde la otra ciudad, deciden ir a conocerlo y se arman todo el viaje hasta Éfeso, preguntan por él y un vecino les dice la dirección, llegan, la puerta estaba abierta y al fondo, en la penumbra, lo vieron, ¿no? Ahí, a Heráclito. Y estaba agachado en chancleta, calentándose junto a una estufa, con chancletas y con medias adentro de las chancletas. Entonces, claro, eran un tipo cuidándose del frío. Entonces, estaban ahí medio decepcionados los visitantes, como que no eran eso lo que habían venido a ver, y Heráclito como que se dio cuenta, y les dice, pasad, pasad, que aquí también están los dioses. Y ahí está como esa enseñanza, lo excepcional, lo divino que, si tenemos ganas de llamarlo así, como que no parece que viviera mucho en altares tan lejanos, y más algo en algo del gesto común, calentarse las manos, digo, partir el pan, o esperar que hierva el agua. Así que tocar el agua es como una reivindicación de la cotidianeidad, en un punto, ¿no? Es decir, lo excepcional o lo divino no estar en lugares muy especiales, sino como no tan singulares, sino que están en estos gestos tan cotidianos como calentarse al lado de una estufa. Así que me parece que cuando hablamos de la casa, no tiene que ver solamente con paredes y techo, ¿eh? La casa, la casa, el puerto al que uno regresa cuando afuera sopla la intemperie, ¿no? Es, es abrigo, es lenguaje, es memoria del desamparo, lo que nos protege de la intemperie. Pero la casa protectora no es, en primer lugar, una construcción
de ladrillo y techo, ¿no? Como decíamos. En principio es como, primero es un gesto, podríamos hacer este gesto de juntar las manos, cuando las manos se juntan en esta inclinación. Un gesto de reunir, ¿no? De acercar, porque es reuniendo como que se logra un espacio de protección. Mi casa significa un espacio protegido, un espacio cálido. Y la razón es como obvia, porque vivimos en la intemperie, el desgaste físico, social, emocional, está todo el tiempo actuando. Entonces, el gesto de juntar y proteger es imprescindible. La casa es el lugar que gracias a esta acción de reunir nos devuelve la fuerza para mantenernos de pie, para mantener la verticalidad sobre la tierra. Y eso vale en sentido literal, volver al cuerpo erguido. Y en un sentido más amplio, recuperar confianza. Ya termino y abro micrófono. Sin un mínimo de confianza en uno mismo, no hay vida posible, uno se cae, se apaga. La palabra confianza, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? De fianza. Fianza, que significa firmeza. La pregunta inevitable sería, ¿qué nos da firmeza? ¿No? O sea, claro, sí, por supuesto, los alimentos, los nutrientes, eh, pero no solo eso nos sostiene, ¿no? Como que también nos alimenta un espacio protegido, algo que relacionamos a un espacio familiar, un espacio de lo próximo. Tocar el agua es filosofía de lo próximo, de la proximidad. Es un lugar donde al final lo más importante son los otros, los cercanos, los amigos, los que nos sostienen y nosotros a ellos. Entonces, casa es relativa, no es una dirección postal, ¿no? Sino aquello que renueva la fianza, que nos devuelve en firmeza para enfrentar la vida. Sin eso no hay base para resistir, no hay una lucha posible. Y aunque se le hayan dado muchos nombres distintos, bueno, todos apuntan a lo mismo. Eh, y se me tienta ahí como arrimar unas cositas más acá al fogón, pero siento que ya hablé un montón. Me gustaría saber cómo andamos por acá. Eh, bueno, hola Vicky. ¿Cómo va? Bueno, se me llenaba, me da ganas de abrir una compartida linda. Escuchando, fue gracioso. Yo tenía, hoy estaba, era muy importante la cita en la tertulia, y organicé todo para estar, y justamente lo que me pasó, yo tenía que dejar a mi niña en una segunda clase de violín, y a mi hijita, y mi compa le iba a ir a buscar, pero cuando llegué, y lo conocí al profesor y la vi a ella, sentí que me tenía que quedar a ampararla. Justamente por eso se me hizo tarde y hice el primer trayecto impuntual de la clase caminando por la calle, porque se impuso quedarme en el amparo de ella, que me di cuenta que necesitaba un montón que yo me quede a ampararla. Así que fue como, eh, me zambullí en la temática en acto. Y recién me reía de eso un poco y recién mientras te iba escuchando, eh, se me vino a la cabeza la canción La Negra Sosa cantando Las manos de mi madre, no para hacer un culto a las madres, digamos, pero también algo de lo del amparo, y me venía eso de las manos de mi madre, que además que estamos con el tocar, eh,
digamos, como todo el aspecto hermoso o vital de esa cualidad, ¿no? Me venía esa como la gentileza amniótica de ese amparo, del amparo, y eso que justamente la letra debe de ser una re pertinente, va a haber que traerla a la playlist, esa canción, ¿no? Que dice esto, justamente lo cotidiano se vuelve mágico, que parecen pájaros en el aire, en las manos de mi madre, y lo cotidiano que se vuelve mágico. Me parece que como que justo venía muy a cuenta, así que compartir tal vez algo de esta, de esta circunstancia que me parece pertinente. Me parecía lindo traerlo. Hoy fue un día lindo justo de eso, de atender el amparo, así que se ve que ya estábamos en sintonía. Ya estábamos en la sopa. Ya estábamos en, sí, 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 antes de aterrizar. Qué bello, ¿no? Qué importante. Lo cotidiano. Mm, esa magia. Eh, algo de eso. Me nace como abrir el juego. Lo cercano. Mm. De hecho, sí, estoy en una sopa cotidiana hoy, así se me desorganiza un poco un plan, porque lo cercano pidió pista. Y qué importante. Bueno, eso a mí me remite al espacio, digamos, como a la experiencia de también, bueno, lo biodinámico remite como a la experiencia o el recuerdo de lo uterino, ¿no? Como este registro del amparo o del desierto que traes, vos, Hernán, es un registro como muy primal, ¿no? Como muy, muy primario, que ya viene y que parece reactualizarse, ¿no? Todo el tiempo, que parece estar ahí en una, eh, como latente o subrepticio siempre, ¿no? Y la idea de esto, el registro corporal, ¿no? Las cosas que nos llevan a ese, ¿viste? Cuando llegas a tu casa, o a veces registros que tienen, que uno va, los tiene desde siempre, pero también los va recogiendo, los va creando, los va amasando en el camino, ¿no? Yo tengo un registro corporal así, de que me lleva y que me lleva a un lugar eh, de, de confianza, ¿no? También, y de estar en casa, que era, por ejemplo, y que lo hago, ¿no? Que era, mi viejo me llevaba en determinadas ocasiones a tomar café con leche y medialunas, ¿no? Como que era un registro muy nuestro y muy de sentirse eso, afuera pero en casa, afuera pero, ¿no? Y yo en los momentos, incluso cuando mi papá murió, yo fui y me tomé un café con leche con medialuna, nuevamente, digo, como este registro, y hay como una recomposición, ¿viste? Y hoy yo, cada vez que estoy ahí como agotado, qué sé yo, el café con leche y media luna, como que me pasa algo con eso, y me recompone, me trae esa emoción, ese es registro corporal, re loco, ¿no? A mí me gusta hablar de la potencia del detalle, ¿no? Como yo que trabajo con niños pequeños, ¿no? Eso chiquito, eso minúsculo, eso que además es tan vasto a la vez, ¿no? Y es tan profundo. Y ahí se ve cada día esto que hablabas del gesto humano, ¿no? Una manito que comparte una mirada que de pronto descubre a otra mirada, ¿no? Y respecto al amparo,
me acordé que hoy a la mañana, cuando llegué al jardín, estaba cagada de frío, ¿no? Y vi algunos niñitos que ahí habían llegado y yo me froto así las manos para darme calor y se las pongo en la carita, así se las a un chiquito. Y entonces, y en ese momento pensé que en verdad yo estaba dándole calor a él, más en realidad estaba amparándome yo, ¿no? Quien estaba a la intemperie era yo, en todo el sentido, ¿no? Porque era temprano, bueno, por mil motivos, ¿no? Pero hay algo ahí también de ese gesto chiquito de creer que yo lo estaba amparando y era recíproco, ¿no? Sin duda porque también sonrió, ¿no? Sintió eso, ¿no? Y a mí me hizo tan bien o más que a él. Bueno, eso es la potencia del detalle, ¿no? Sí, Y es lento, ¿no? me gustaría sumar a esto. Mirá qué interesante con estas cosas que estamos contando, ¿no? Lo que esconde la palabra hospitalidad, lo hospitalario, ¿no? Lo acogedor. Y también los hospitales, no importa, más allá del hospital en sí, un hospital, este, si le desarmamos un poco los sentidos, es como una casa en la que se intenta devolverle a alguien la verticalidad que perdió, ¿no? La confianza que cayó. Eh, Entonces, esa fianza del cuerpo, del ánimo, cuando se rompe, nos deja como si estuviéramos de pronto, esto, ¿no? En medio como de un desierto. Entonces, fíjate, enfermo o enfermero sería infermo. Es de negación y fermo es firmeza, ¿no? Entonces, el enfermo es el que perdió firmeza y el enfermero, tal como lo entendemos hoy, es el que cuida al que perdió esa firmeza. Pero médico y enfermero no son solo oficios, son como papeles humanos que todos encarnamos, ¿no? En algún momento. En este sentido, es como que todos somos médicos y enfermeros. ¿Por qué? Porque todos intentamos amparar y resistir. Y acá viene un tema muy importante, muy importante. Aprovecho. Siempre volvemos, ¿no? No importa cuántas habitaciones tiene la casa o los miembros de la familia, no estamos hablando como un gesto. El de la casa, pero transformado en verbo, que sería como casar, casear, familiarizar, reunir, dar techo, acercar. Este gesto que hacemos, ¿no? Como de hacer un techito, es más importante en principio que un plano arquitectónico, porque en este espacio protegido justamente se da esta paradoja, ¿no? Que ampara y puede dar. Entonces, se da refugio, se da calor, se da generosidad. Generosidad, o sea, hay una generación que se genera porque el espacio es protegido. Y esa protección es la que permite que algo nuevo nazca. Así que, y esto lo quiero remarcar, que es el importante de no perderse en las estructuras objetivas
y considerar lo que consideran en estas historias, en estas cosas que vamos contando, que es un relieve, la gravedad del gesto del movimiento. Lo importante es el verbo, es algo que estás haciendo, no el sustantivo, no la estructura final, sino el movimiento que la origina. O sea, no la caza como objeto, sino el cazar como acción. Bueno, y es esto que estaban contando también, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Esto de el lugar al que volvemos, ¿no? La casa como un lugar al que volvemos. Ese calorcito también son lugares a los que volvemos. Nos da como fuerza, nos afianza. No importa si la infancia fue dura, digamos, puede actuar como una casa, como un refugio cálido que nos conforta, que nos permite sostener el presente. Y de manera similar, el lenguaje es un espacio protegido. Estamos creando protección con la palabra. Hoy a menudo, viste que está como, bueno, sí, ya sabemos que el lenguaje está muy degradado por simulacros, ¿no? Vacíos, pero su esencia sigue siendo extraordinaria, el hablar, que es permitir que nos entendamos, que yo me quiero hacer entender. Y ni siquiera se trata de estar de acuerdo. Es antes de estar de acuerdo. Es querer hacerse entender. De reconocer al otro como un sujeto capaz de entendernos. Más allá de la comprensión, como lo más profundo del lenguaje tiene que ver con la franqueza, con la sinceridad, ¿no? Hablar estando plenamente presentes, a veces en lo que decimos. A veces estamos presentes no por voluntad propia, nos asalta, ¿no? Nos llega. Ser sincero, además, no tiene que ver, obviamente, con decirlo todo, ¿no? Es muy difícil eso. Sino tiene que ver más como con un darse entero en eso que uno está diciendo. Poner al yo a jugar en esa palabra, en la casa, como lenguaje. Entonces ahí lo esencial no tiene que ver con la estructura, sino con algo que pasa en la presencia y la acción, que sostiene vida, relación. Dale, Sebas, mandate. Buenas noches. Bueno, yo quería agarrar una espiral ahí, me enganché mucho, me quedó picando lo del chiste que dijiste antes de empezar a grabar. Yo me doy cuenta en un chiste y me puse a pensar a ver qué chiste me sabía. Bueno, pasó. Fui escuchando y en un momento, cuando hablabas voy a este momento, cuando hablabas del posicionamiento, dónde nos posicionamos y de la cadencia con respecto al posicionamiento, y yo le agregué ahí a la cuadratura, le agregué el humor. Y se me vino una anécdota, dos anécdotas de Sócrates, si no me equivoco. Resulta que, bueno, Sócrates era reconocido por su sabiduría, pero hay dos momentos. Uno es una vez que llegó tarde a un encuentro muy importante y al entrar entró caminando para atrás. Y después le preguntaron, ¿por qué entró caminando para atrás? Y dice, para que no se dieran cuenta que llegaba tarde. Y otro es, bueno, cuando condenan a morir, ¿no? Que le dicen, no sé si le dijeron, maestro, ¿cuáles son sus últimas palabras? No sé qué. Y que él dijo eso de, páguenle el gallo que le debemos a Esculapio. ¿No? Y quedó eso. Y
Bueno, ¿qué hay acá? En el humor, la cadencia y el posicionamiento, creo que entra todo junto. La cadencia es Sócrates, que Sócrates es sinónimo de su elocuencia y sus razonamientos profundos, y en un momento donde es como que estuviera en la cima, como ahora diga la posta, y él tira algo ordinario. Él tira algo, se disuelve en el mar, podría ser. Él tira la gota al mar en ese momento. Y abandona toda la elucubración, toda la construcción teórica de la existencia y la filosofía en, en, en algo espontáneo, en algo simple. ¿No? Entonces, eso, la cadencia en el posicionamiento, no sé si se logra asociar cadencia a esto, como que él Mirá, viene siempre está, ta 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 ta, te, po, te digo esto, tira. es absolutamente genial lo que estás trayendo. Genial. Y Aguante, está buenísimo y de hecho un elemento que vamos a estar trayendo es la figura del grotesco, lo grotesco, el grotesco. Y, Excelente, y lo buenísimo. último, Así que perfecto, está me recontra alegro, en línea. Seguí, me seguí surgió ahí. contando lo que quieras. Y no, y lo otro es sobre el humor, que el humor, como que la fórmula del humor es que hay algo fuera de lugar, desde cierta perspectiva, ¿no? Por ahí no lo digo exactamente bien, pero tiene que ver con una desubicación, con algo y eso genera gracia, esa ruptura de la posición de algo, ¿no? Y ese contraste de un elemento donde no debería estar es como la fórmula del humor. Entonces, bueno, cómo en la cadencia sucede el humor por contraste. O sea, también capaz que ahora lo veo, capaz que se puede tirar de acá una línea hacia la gracia, ¿no? Son conceptos que venimos hablando ahí en otras tertulias. Eh, la gracia y lo gracioso, no exclusivamente lo gracioso, pero la gracia también puede tener que ver con una cadencia auténtica y que son variables de Ay, por favor, posicionamientos dinámicos. explícanos qué es una cadencia auténtica. Es, por favor, Victoria, el humor interpelando las certezas, aligerando densidades. Y te lo está diciendo, Una, te está hablando Victoria, que es una fuente emanadora de tertulia. Es una usina. una FET. Sí, y cadencia. ¿Y qué sería para vos una semicadencia también? ¿No? ¿Te da explicar algo del tema de la cadencia? Sería un gran momento si lo haces para mí. Bueno, o sea, lo que es la cadencia desde la música, bueno, tiene todo su constructo teórico. eh, Simple, y igual, así como. también Claro. en este caso, yo estoy como evocando una cadencia que no es musical, es una cadencia de, no sé, se me viene algo muy grotesco ahora, pero el perro come, toma agua, hace pis, hace caca. Y, y tiene eso, una respiración. Son cadencias. No sé, correr 3 horas y dormir 1 hora la siesta y volver a arrancar otra vuelta. Son cadencias. En la música, bueno, está el chan chan. Esa es la cadencia chan chan. Pero Chim bueno, pum. también hay otros tipos de Pim cadencias. pum. Hay veces que el último chan cae chanfleado y cae para otro lado. Chanfleado. Y chanfleado.
Y cuando decía cadencias auténticas me refiero a algo muy espontáneo, muy único. O sea, solo Sócrates podía hacer eso, ese chiste, ¿no? Y que no era chiste, era justamente quitar, es medio como antagónico, es como quitar toda gracia, ¿no? Él no quería decir nada gracioso, pero resulta gracioso viniendo de Sócrates, que es la estatua, y los librotes de Sócrates, y en los momentos álgidos de sus anécdotas tira frases simples y preocupaciones triviales, cotidianas, ¿no? Bueno, a eso me refería con cadencia auténtica, es una cadencia de él, ¿no? Así cada quien tiene sus cadencias. No sé si hay en teoría musical, puede que se llame cadencia auténtica o cadencia perfecta. Hay otra que es cadencia plagal, cadencia rota, hay clasificaciones dentro de la música. Te lo pregunto porque nosotros venimos trabajando esta idea de cadencia. La cadencia también como en este caso la relacionamos al tono y a la búsqueda de una posición y vamos a estar trabajando con esto, con lo que sería una cadencia rota, una semicadencia. Es decir, algo que te da a un lugar como de flotación o de suspensión, ¿no? Podríamos ser los auténticos cadentes. Chao. Che, bueno, gracias. Hay una cosita, eh, ¿por qué el tema de la música? También el arte, pensándolo desde el lugar donde lo estamos pensando y siguiendo un poquito más este hilo, como, que se hace evidente algo profundo, que es que algo de lo fundamental del lenguaje es cuidar al otro, ¿no? Cuando uno habla, la raíz última de la palabra es como que no tiene que ver con comunicar información. Dialogar es comunicar información, transmitir datos. Es amparar, es proteger, es sostener. Hablar es un gesto de cuidado. Se habla para que el otro se sienta acompañado, para tejer un espacio seguro en el que el otro pueda sostenerse, pueda moverse, pueda existir sin miedo. Y esta función del lenguaje no depende, que no depende de la forma, puede aparecer como un susurro, puede parecer, el canto, incluso como una palabra, como una palabra repetida, ¿no? Con suavidad. Lo que importa no es digamos, en principio acá estoy hablando de esto que decía Seba como una cadencia de autenticidad, ¿no? Que es esta voluntad de llegar al otro y tejerlo, de crear un vínculo que sostenga y abra posibilidades. Hay un ejemplo muy ilustrativo de Gilles Deleuze, que está buenísimo, que él habla de algo muy sencillo y muy a la vez extraordinario, ¿no? Que es la imagen del niño paralizado de miedo, inmóvil, incapaz de dar un paso adelante o hacia atrás, está atascado por el miedo, y en ese momento lo que recuerda es una cancioncilia, ¿viste? Que se llama ritornello en italiano. Entonces, una melodía sencilla, repetitiva, una repetición, y al cantarla, el niño como que se desbloquea, ¿no? La música, la palabra cantada, le permite volver a moverse, a existir en su cuerpo
y en su entorno. No es una anécdota solamente bonita, ¿no? Como esta verdad, no está, no dicen como quien canta sus males espanta. El canto protege, sostiene, desbloquea. No es casualidad que en la sabiduría popular se digan estas cosas. Cantar, hablar, susurrar, todo eso son formas de amparo. Y en esa intención de cuidado está el corazón del lenguaje, ¿no? Que no es solamente expresar, sino proteger, sostener, habilitar la vida. Viste, como tampoco es casual este primer gesto cuando dos personas se encuentran, ¿cómo es el saludo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es evidente, ¿no? Pues, además es un mero automatismo en sí, ¿no? Pero muchas veces se entiende que sea así automático, pero la cuestión es cómo es, de dónde procede este automatismo. ¿Cómo es que la primera palabra en un encuentro sea algo así como ¿cómo estás? Tampoco me parece que haya una casualidad ahí, ¿no? Me parece que la intención, cuando cómo estás, es cordial, es auténtico, como dice Seba. Es decir, cuando es franco, cuando es sincero, es una maravilla, es medicina. No es solo un intercambio informativo, ya es un cuidado mutuo, un gesto de cuidado. Incluso cuando se convierte en un automatismo, su origen revela también esta intención profunda de preguntar por el otro, de ampararlo, de interesarse sinceramente. Lo mismo ocurre con la despedida, ¿no? Adiós o cuídate. No son trivialidades, ¿no? Bueno, ahí está Levinas, un filósofo, bueno, Levinas, importante, buenísimo. Como la ética implícita en cada despedida, ¿no? Preocuparse por la protección del otro. Decir adiós es como desear que Dios te cuide. Decir cuídate tiene esa como misma intención. Por ahí se podría haber colado que te cuiden como saludo. La protección del otro también viene de un cuidado de los otros. Así que, en definitiva, como que el lenguaje nace del gesto del amparo. Hablamos para cuidar, para proteger, para sostenernos frente al desgaste, la erosión, la intemperie de la existencia. ¿No? Cada saludo, cada palabra, cada despedida contiene ese motivo profundo. Querer al otro, sostenerlo en el mundo. Y y retomando entonces la imagen inicial de la gota de agua, el nombre artístico de Sebastián. Hay lugares, viste que hay lugares áridos donde llueve un poquito y una gota ya permite que brote vida. Y así, de esta misma manera, una filosofía de la resistencia, del amparo, de lo proximal, de la proximidad, abre paso a una filosofía también de la generosidad, cuidar, proteger, reunir, sostener para que la vida pueda florecer. Y, digamos, volviendo un poco al cuerpo, todo esto que hablamos, la intemperie, la vulnerabilidad, el cuidado, el amparo, todo eso es contacto biodinámico, ¿no? Como decía Moni.
Cuando tocamos, que no corregimos, en principio no tiene que ver con una corrección, no impone, en este caso, es una escucha. Percibimos cómo se sostiene, cómo se mueve, cómo respira el otro. Ese es el gesto del amparo en acción para nosotros. Y tiene que ver con el corion, la percepción del corion. En la embriología, el corion es lo que es previo a la placenta, envuelve, protege, tiene ciertas funciones y lo vamos a revisar. Es el espacio vital que rodea al cuerpo, ¿no? Nos recuerda que el contacto no tiene que ver con fuerza, es un sostén, es contención, presencia, ¿no? Entonces el silencio que compartimos mientras tocamos, el silencio, algo que tiene que ver con la experiencia del silencio, que no es vacío, es tejido, es puro flujo, es vida moviéndose en nosotros. Y ese flujo, ese contacto, también es sentimiento oceánico. Es como, tiene que ver con integrarnos a algo mayor, sentirnos conectados, protegidos, incluso en medio de la intemperie. Así que, como que cada toque, gestos que vamos a ir trabajando en el taller, cada pausa, cada escucha, tiene que ver con este acto de amparo. Tiene que ver con esta forma de sostener vida, de generar resistencia al desgaste. Y también la posibilidad de abrirnos, ¿no?, al cuidado mutuo. Más allá de la teoría, es lo que vamos a experimentar. Hay dos hombres cazando en la selva. Situación de intemperie. Hay dos hombres en la intemperie. Bueno, están cazando, hay un bicho, algo sale mal y uno se lastima feo. Me parece que se interpuso entre el tiro y la bestia. Y está muy mal herido, tirado en el piso. Entonces el otro, intentando brindarle refugio, intentando brindarle contención, amparo, llama por teléfono a un hospital y le explica la situación. Y dice: hola, está mi amigo muy mal herido acá en el suelo, me parece que se va a morir. Entonces la enfermera le dice: bueno, pero primero asegúrese de que está muerto. ¡Pum! Listo, está muerto. Dice. Se aseguró. Fue un acto de cuidado. Está bien. No sé contar Otra forma de científicamente. enfermería. Es posible. Estaba siguiendo las Bien. instrucciones tanto que no pensó. Bueno, pero es interesante porque en realidad muchas veces lo que ocurre es que podemos irnos al carajo, ¿no? En el afán de cuidar, ¿no? En términos de exceso, ¿no? Como si en esa tierra y esos verticales, ¿no? Que somos enfermos y enfermeros todo el tiempo, nos vamos cuidando, nos vamos amparando, pero mantenemos la distancia, no nos hacemos uno, porque si nos hacemos uno, desaparecemos. Entonces, nada, hay que lidiar con la intemperie y acompañar a que no duela tanto, pero hay algo de ese dolor primario que no nos podemos evitar, porque es eso, es la gracia y la miseria de estar vivos. La idea es pensar la lista como movimiento, como devenir. Es lo que vamos a estar trabajando como fuerza cotidiana en el grupo de WhatsApp. Las listas. Por ejemplo, listas de dolores, ¿no? ¿Cuántas listas se nos ocurren? Está buenísimo pensar en el tema de las listas. Y fíjense, aunque no lo leamos ahora, fíjense leerlo esto como una lista. Entonces, la idea es que en el grupo de WhatsApp
podamos compartir listas interesantes, listas propias, y vamos a hacer algunos trabajos con la lista. El primer trabajo que hicimos fue poner estas palabras, ya podemos pensar en listas. Armen subgrupos y pongan un título. Esto es una lista de, pónganle título. Armen por lo menos 2 títulos y elijan uno. No se queden con el primero que les aparece. Entonces puede ser que sea toda la lista de palabras que subieron al WhatsApp, puede ser que sean fragmentos que ustedes elijan, compongan. Lista de puerta abierta con llave de humo, pelaje risueño, pasas de uva fosforescentes, un frasquito, lágrimas de hormiga, luciérnagas de deseos, papeles enredados, canciones azules, neblina arcoíris con maullidos de perros, peluca de vórtices de misterios, emperifollador de faisanes arbóreos, hoja de ti, ojo dentellado, ojo de papel, iris alimonado, simiente de caracoles, gelatina musical, placenta de nubes, mamushka de preguntas, clavel de fuego. Y socotroco pulsátil.